Vagaban Iglesia fuera Cristiana del Evangelista pueblo, desde la ciudad capital para ni todas las provincias esperanza ni un centrales. consuelo, solamente el Dios eterno de esto los podía salvar. Despreciados de la gente por la lepra de sus cuerpos, la suerte que ellos llevaban, Cristo la iba a cambiar. Pasando cerca a una aldea, Jesús, maestro, le dice: haznos hoy misericordia, que tú nos puedes salvar. Mientras iban de camino, la lepra desaparece. Entonces uno de ellos le empezó a glorificar: yo soy uno de los 10 y he venido a darte gracias, con mi rostro puesto en tierra y así inclinado a tus pies. Tristemente mencionó Jesucristo estas palabras: fueron 10 los que limpiaron y los otros no se ven. Yo soy uno de los 10 y he venido a darte gracias, con mi rostro puesto en tierra y así inclinado a tus pies. Tristemente mencionó Jesucristo estas palabras: fueron 10 los que limpiaron y los otros no se ven. ¿Cuántos ya han olvidado, así como aquellos 9, sanidades y milagros y también su salvación? Se fueron sin darle gracias, buscando otros caminos. Siendo mal agradecidos, se olvidaron del Señor. Yo soy uno de los 10 y he venido a darte gracias, con mi rostro puesto en tierra y así inclinado a tus pies. Tristemente mencionó Jesucristo estas palabras: fueron 10 los que limpiaron y los otros no se ven. Oremos. Señor mi Dios, muchas gracias por la bendición de conocerte, el privilegio de exaltarte, también por la oportunidad de venir a saludar a mis hermanos. Permítame confirmar la palabra con la virtud de tu Espíritu Santo, conciencia, sabiduría, entendimiento, libertad en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en el Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a leer el versículo en base. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gracias a Dios. Mirad cuál amor. Mire, yo tengo una Biblia descargada aquí en el teléfono, de la versión antigua, 1909, la versión que nosotros usamos. Y ella tiene una lupita así, un buscador, usted le pone una palabra, o 2, 3, y le da todos los textos. Y poniendo ahí hijos de Dios, en el Antiguo Testamento
hijos de Dios, nada más hay dos pasajes. En Génesis capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y dice el 2: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre hombres. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Pues hay un debate interminable, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y entonces yo digo nomás lo que dice ahí. Entonces dicen algunos que esos hijos son los de Set, porque luego se corrompieron con los descendientes será de Caín, y ya esos son los hijos, ¿no? Esos son los hijos de los hombres, aunque otros dicen que Caín era hijo del diablo, de las tantas cosas, ¿verdad? Otros dicen que esos hijos de Dios son los ángeles, porque por más hijo de Dios que un humano sea, pues no nacen gigantes y eso, entonces que tiene que haber sido, son cosas. En Job también se menciona la frase hijos de Dios, y de nuevo se refiere a criaturas evidentemente no humanas, porque dice en el libro de Job, capítulo 1, por ejemplo, el versículo 6: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán, ¿verdad? Son como criaturas, evidentemente como celestiales, que se presentan pues delante de la presencia del trono del Altísimo, y entre eso venía también Satán, según pues la narración que ahí se tiene. Pero en la gracia es donde está el privilegio. El ministro Mora dice: porque en el Antiguo Testamento ninguno alcanzó a ser llamado hijo de Dios. Dice el ministro Mora: el que más grande título alcanzó fue Abraham, dice el ministro Mora, que alcanzó el grado de ser amigo de Dios. Enseñanza del hermano ministro Mora. Entonces ahora en la gracia hay una doble concesión, por así decirlo, para convertirnos o hacernos hijos de Dios. Como así doble concesión, porque es de dos maneras, y en todas dos nos hace hijos. Uno, por engendramiento. En Juan capítulo 1 verso 12, por ejemplo, dice que todos los que recibieron al verbo, verso 12, los que creen en el nombre del verbo, dice el mismo verbo, la palabra, que es el Hijo manifestado en carne, dice, les da potestad de ser, antes de ello dice algo, de ser hechos. No éramos, sino que Él nos hace hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y dice ahí que esa hechura o esa hecha de hacernos hijos de Dios, es un decir, de hacernos hijos de Dios, dice que es por engendramiento, porque dice el 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, más de Dios. Somos engendrados, nos ha engendrado, mire, somos hijos por engendramiento, gracias al Señor. ¿Cómo nos engendra? Santiago 1:18 nos dice, Él, el Eterno, es Él, Elohim, dice, de su voluntad nos ha, ahí dice, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado para ser primicias, o los primogénitos en el estado de los cielos, primicias de sus criaturas. Pero ¿cómo nos ha engendrado? El medio fue, nos ha engendrado por la palabra. Fíjate, el medio que ha utilizado Él para engendrarnos es la palabra, o sea, el verbo. Porque al oír la palabra, dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida en el cuerpo. La carne sola o en sí misma para nada aprovecha. Ahora, las palabras que yo os he hablado son, y Él nos ha engendrado por la palabra. Y dice, y las palabras son espíritu
O sea que al recibir la palabra, Efesios 6, 17, nos dice, tomando el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, oyendo la palabra de Dios, que es Espíritu, en Efesios 1:13, dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con la prenda del Espíritu Santo de la promesa. Oyendo la palabra de verdad, recibimos el Espíritu de verdad. Porque 1 Juan 5:6 dice, el Espíritu es la verdad. Entonces, nos engendra el Señor con su Espíritu, póngale cuidado, con su Espíritu por la palabra. Es decir, el medio, el instrumento es la palabra. ¿Y con qué nos engendra? Con su Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos 10:44, estando Pedro aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Entonces, Él nos ha dado el Espíritu, pero ¿a dónde da testimonio el Espíritu Santo de Dios? Así como el tabernáculo, que después es el templo, tenía el atrio, que era el lugar donde se hacían los sacrificios, afuera, ¿no? Se iba a llenar de humo adentro del tabernáculo del templo si se hacían los sacrificios adentro. Se hacían afuera. El atrio. ¿Qué representa el atrio? El cuerpo. El cuerpo es el que siente el ayuno, la vigilia. El cuerpo es el que siente cuando tiene que sembrar para el Espíritu en la ofrenda. El cuerpo es el que siente los sacrificios. El atrio. Estaba luego el lugar santo, el lugar Kadosh, y ahí estaban los panes de la proposición, representa la palabra. Nuestra alma es la que se alimenta. ¿Cuántos están alimentando esta noche? En el lugar santo estaba la lámpara de 7 brazos, la menorá. Algunos dicen el candelabro. O candelabros están en Europa, en los palacios, en los castillos. Es candelero, de candela. Candelero de 7 brazos. Representa la luz del Espíritu por la palabra. Lámparas a mis pies, tu palabra. Pero el que no tiene el Espíritu Santo tiene la lámpara apagada. Tiene la Biblia, como el cura, el brujo, el adventista. Tiene la Biblia, pero está apagada. Entonces, pero la menorá estaba encendida por el aceite. Así usted tiene la palabra y tiene el aceite, y el Espíritu Santo tiene luz en su alma, está iluminado. Su alma es de Dios. En el lugar santo también había un altar más pequeño, y ese era el altar para olor fragante, donde se presentaba un sahumerio con una receta que recibió Moisés de parte de Dios según la Escritura. Y ese incienso era para mantener un olor especial ahí en el lugar santo. ¿Qué representa eso? La oración. Nuestra alma es la que gime. El salmista dice, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué te conturbas en mí? Espera a Dios. El alma es la que pide, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma es la que gime, el alma es la regente. Regente significa administrador, la que administra el cuerpo, y es la que va a dar cuentas. Dice, para que cada uno reciba por lo que ha hecho por medio del cuerpo. Nosotros recibimos este vehículo portador del alma, así como un carro atropella a alguien, Dios guarde, ¿verdad? No da cuentas el carro, responde el conductor. Asimismo, el cuerpo es el que peca, pero va a dar cuenta el alma por la eternidad. Dios le bendiga. Entonces, el alma es la regente del cuerpo. El alma es la que ora. Eso representa el altar de incienso. Y había un lugar más íntimo, el lugar Kadosh Kadoshim, o lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que tenía la vara de Aarón, el maná, las tablas, y la tapa del propiciatorio se colocaba sangre una vez al año, y ahí bajaba lo que se llama en la Biblia la Shekinah, o la presencia de Dios, la nube de gloria, donde hablaba el mismo Dios. ¿Qué representa el lugar santísimo? Nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16, por eso dice, el mismo espíritu, con E mayúscula, nos explica nuestro obispo general. El espíritu, dice, con E mayúscula, ese es el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Dice, da testimonio ahora, dice, a nuestro espíritu, con E minúscula, el espíritu humano, que es el espíritu de nuestra mente, que dice Efesios, es la mente, el pensamiento,
Es esa energía que hay en nosotros que nos permite que entienda la razón, el pensamiento, el entendimiento. Ese es el Espíritu. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ahí nos habla, ¿no? Y usted recibió el Espíritu Santo ahí en su espíritu, y por eso usted está engendrado, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, es una voz sin voz. Usted le hace sentir, le habla, que haga propósito, que se arrepienta, que haga ayuno, que clame, que ore en la madrugada, que pida perdón. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Nadie nos habla en la oreja. Usted no escucha nada, pero eso le habla dentro de usted. Que solamente el que lo siente y lo tiene y lo entiende sabe de qué le estoy hablando. Pero además habla la Biblia que en el engendramiento también hay una adopción. Gálatas 4 dice que nosotros hemos sido, además de engendrados, hemos sido ¿qué? Adoptados. Mire, tenemos así como hay quien tiene doble nacionalidad, bueno, nosotros tenemos la doble forma, por así decirlo, de ser hijos, engendrados y adoptados. Dice en Gálatas capítulo 4, a fin de que recibiese, 4:5, la adopción. Leamos. Gálatas, está después de 2 Corintios, antes de Efesios. Capítulo 4. Amén. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto soy hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Dice. Siguiente versículo. Amén, amén. Y por cuanto soy hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Hoy en nuestros corazones, y el corazón ya es de carne. ¿Por qué dice adoptado? Porque la carne esta carne sí no es hija de Dios. Porque si no heredara, y la corrupción no hereda la incorrupción. La muerte no hereda la vida, y esta carne es corruptible y es mortal. Y esta carne tiene que ser transformada. Entonces la carne nada más está ¿qué? Adoptada. Usted es un hijo por adopción, porque la carne igual recibe muchas y ricas bendiciones. ¿Cuánto dice la Biblia, hermano? Mucha protección, seguridad, defensa, salvaguarda, salud física. Usted siente la presencia del Señor, tiene escalofrío, tiembla, llora, gime, clama, le alaba con la lengua, que es de carne, lo siente en el corazón, le da sueño, visión, revelación. La carne tiene una experiencia sobrenatural, espiritual, como hijo de Dios, por adopción. Dios le bendiga. Pero esa predestinación de hijo es desde la eternidad, dice en el libro de Hebreos. Por eso nosotros le podemos llamar a Jesús Padre. Por eso él dije, no les dejaré huérfanos. Y un hermano no deja huérfanos a los hermanos, porque es hermano. Deja nada más. Dice aquí en Hebreos capítulo 2. Coronado, dice, anunciaré mi nombre a tus hermanos. Y por cuanto los hijos, a mis hermanos, vamos a leer 2:14. Amén. Así que por cuanto soy hijo, participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso saber al diablo. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para librar, dice, a aquellos que por el temor de la muerte, verso 15, estaban sujetos por toda la vida a servidumbre. Y consumado, dice el versículo 10, el 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Gloria a Dios. Mire, habiendo de llevar a la gloria a muchos, ¿qué? ¿Cómo dice el texto el 10? Habiendo de llevar a la gloria a muchos, ¿qué? Para ir a la gloria tenemos que ser hijos de Dios. Porque la herencia es para los hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos hijos? Los que antes conoció. Nos habló el ministro en la fiesta y habló nuestro obispo anoche. También los predestinó. Ya los que predestinó, también los llamó. Hay unos hermanos allá que tenían mucha doctrina. Ellos pertenecen a un grupo que tiene mucha doctrina.
pero no tienen esta doctrina. Y yo estuve iniciándolos, invitándolos para un estudio, hasta que Dios lo hizo, y fueron, y entonces le dimos este estudio, y les platicaba yo, ¿qué tiempo tiene el Evangelio? Y ellos, 2000 años. 2000 años, no. El Evangelio nuestro de nosotros no tiene 2000 años. ¿Qué tiempo tiene nuestro Evangelio? Apocalipsis capítulo 14, verso 6, dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía el Evangelio, ¿qué? Léalo, pues. Y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿El Evangelio qué? Eterno. Nuestro Evangelio está desde la eternidad. No tiene 2000 años. Desde la eternidad en Dios. Porque el Evangelio verdadero, ¿de quién es? Y dijeron, no, el Evangelio es de los apóstoles. Efesios 2:20. No. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? Dijo mi abuelito Hipólito Teruel Savillón, en una fiesta en Chiriquí. ¿Quién fue el primero en anunciar el Evangelio? No, algunos, el hermano ministro Mora, no. ¿Quién fue? Jesucristo. Dijeron, no, tampoco, no. Porque es la revelación que Dios le da a sus siervos. Dijo él, el primero en predicar el Evangelio fue el mismo Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y al primero que Dios le habló el Evangelio, ¿quién fue? Abraham. Dice Gálatas 3:8, y viendo antes la escritura, o sea, la palabra, el verbo, que Dios por la fe habría, siga. Y viendo antes las escrituras, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios evangelizó. Dios es el primero en anunciar el Evangelio, diciéndole a Abraham, por ti o en ti serán benditas. Porque de Abraham viene Cristo. Él es de la simiente de Abraham que trajo la bendición. Y les explicaba, el Evangelio es una noticia, ¿verdad? Una buena noticia. Pero es una noticia que ha venido en desarrollo. Y yo poniendo cuidado. Y decían, esta enseñanza nunca la habíamos oído. Se gozaba mucho el hermano. Y me dice, ¿cuánto usted necesita para que pueda venir con su esposa? Y yo le dije, no puedo volver a venir tanto tiempo sin mi esposa, sin mi familia. Y ya le saqué la cuenta, le dije, bueno, cada visa son como 200, son 4, son 800. Y los pasaportes de las niñas se vencieron. Pero yo no pensé que él me iba a dar eso, hermano, nunca, porque él me daba trabajo ya suficiente. Él es el que me daba trabajo a mí. Y bueno, le fui sacando la cuenta en los pasaportes, tanto, son 1300, redondeando. Hermano, y me llevó un sobre así que dice Vera Bank con $1,300. Me dijo, hermano, vaya y saque la visa de su esposa y de sus niñas. Nosotros necesitamos esa palabra aquí. Le dije, fíjate, en el Edén ya estaba Dios predicando el Evangelio. Si el Evangelio no es una cosa de... No, en Génesis está la primera profecía de Cristo. ¿Quién se acuerda? En Génesis, ahí en el Edén, Dios dio la primera profecía mesiánica. Le dijo a la serpiente y a la mujer, enemistad pondré entre ti, dice, y su simiente. Génesis 3:15. Leamos. Ya está la primera profecía. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Su simiente, la de la mujer, te herirá en la cabeza. Simiente significa semen, semilla. Y Cristo no fue engendrado por semen, semilla del hombre, sino que fue el Espíritu Santo de Dios. Pero sí hubo una semilla, óvulo, de la Virgen María, simiente de mujer. Y él le destruyó
La cabeza, es decir, el que tenía el imperio de la potestad, al diablo. Destruyó a la serpiente en la cabeza. Primera profecía mire el evangelio de dónde viene. Es una noticia en desarrollo. En Isaías dice, del que publica la paz, del que trae alegres nuevas del bien. Los ángeles también anunciaron el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio en ese momento? La anunciación. Os ha nacido. Ya no era que vendría el anunciador de las alegres nuevas. No era solamente la simiente de la mujer. Ya iba en proceso. Era una noticia en desarrollo. Ahora dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Cuando crece, ¿qué viene diciendo ahora Cristo? Se amplía la noticia, el desarrollo. El tiempo es cumplido de las profecías. El reino de Dios se ha acercado. Y ahora ya empieza a dar mandamientos ese evangelio. Arrepentíos y creed el evangelio. Comisiona luego, dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado. Dios le bendiga, mis hermanos. Señor, te damos gracias por el evangelio, tu palabra. Tu palabra es el evangelio, es el evangelio eterno. Y hoy su mensaje es que aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Te estamos esperando. Esa es la anunciación. Ese es, Señor Padre, la publicación, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Ayúdanos a estar preparados. Gracias por tu espíritu. Consérvanos. Trae, Señor, a los que se han apartado. Ten misericordia y restaura, Señor, para quien tenga que restaurar. Y salva, Señor, todos tus hijos y llévanos a tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén.